No, estos días tan calientes, si es que nadie viene por empanadas, ¿no? Todos vienes preguntando por los juguitos. Uy, sí, tío, con este calor, nada mejor que un buen juguito frío. Y por lo que veo, estos días calurosos sí llegaron fue para quedarse, ¿no? Uy, pa, ¿no tiene algo frío? Es que ese calor sí está muy fuerte, es que esto ni siquiera es época de verano. Eso es culpa del cambio climático. ¿Cuál cambio climático? Eso es parte del complot para obligarnos a hacer cosas que no queremos. Pa, usted si sale con unas, al complot, ese solazo no lo ve. Y eso que es en pleno mes de lluvia. Eso sí es raro, ¿no? ¿Será influencia de los alienígenas? Nah, ¿cuál complot? ¿Cuáles alienígenas? Es una realidad. La temperatura del planeta ha venido subiendo y con ello han cambiado muchas cosas y van a seguir cambiando si no hacemos algo. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo en un buen día de calorcito? Lo que toca es cambiarse estos chiros y ahí sí, pues, comenzar a hablar así, más fresco. ¿Y ese cambio climático sí tiene consecuencias serias? Claro, la mayor temperatura cambia los ecosistemas y los pisos térmicos. Va a cambiar la forma de conseguir la comida y pues puede llevar a que el nivel del océano se incremente. Es más, ya está pasando. Hay varias islas en el Pacífico que están sufriendo por esto. Pero eso, ¿de quién es la culpa? ¿Será de los chinos? ¿O será de los rusos? En esos no confío, ¿no? Nah, fijo son los americanos, fijo. No, tío, es culpa de todos. Y bueno, también es responsabilidad de todos. ¿Y cuál de todos? Uno no anda por ahí calentando el planeta. No, es un tema de hábitos, de escala y de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si en vez de usar el carro, caminamos, o si apagamos las luces que no necesitamos, pues eso hacemos que haya menos contaminación, menos emisiones de efecto invernadero y evitamos que se requiera generar tanta energía. Al final, tío, mire, usted acá en el negocio tiene todas estas máquinas prendidas todo el día, incluso en días como hoy donde no viene ni un alma. ¿Para qué? Sí, pa, eso es todo su culpa. Sobrino, usted no se queda atrás. ¿No se acuerda cuánto le duró esa ducha esta mañana? ¿Qué? ¿De una horita? No, mijo. Pero bueno, si todos hacemos algo podemos mejorar el tema, ¿no? Sí, se necesita que todos hagamos mucho y que las empresas también hagan su parte. Y también que el gobierno nos ayude. Mejor dicho, es un esfuerzo de todos y es muy necesario. Mijo, ¿y Colombia se impacta mucho en estas cuentas en el mundo o no? Pues en el tema de emisiones no participa mucho, apenas el 0,6%. Pero sí tenemos mucho que hacer. Más bien acompáñenme y les muestro. Bueno, esto igual está más muerto. Hágale. Va para esa. Uy, mijo, como que por esta zona ya llegó el progreso, ¿no? Pero bueno, menos mal, porque qué foto de estas arañas y estos bichos. Al contrario, eso que escuchan es un crimen muy doloroso. Vengan y les muestro cómo puede contribuir Colombia en esta batalla contra el cambio climático. ¿Sí ven? Este es Colombia. El 53% del país está cubierto con bosques. Uy, no, qué desperdicio toda esa área para sembrar trigo y tener la harina más barata para las empanaditas. Esas zonas juegan un papel muy importante en el cambio climático. Colombia en los últimos 30 años ha perdido cerca del 9% de sus áreas forestales, mucho más que el promedio mundial del 3%. Esos son cerca de 5,4 millones de hectáreas. Uy, eso es como 130 veces Bogotá. Ese problema es muy grave. También pasa en Brasil y en Ecuador, que han perdido cerca del 15% de esos bosques. Y en especial es relevante porque amenaza la Amazonía. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se pierden esos bosques? En el caso de Colombia, la mayor parte se debe a la agricultura itinerante y a las materias primas. Es decir, esa expansión de la frontera agrícola y los grandes proyectos de siembra de materias primas o de su extracción. Pero eso está bien, ¿no? Al menos ayuda para que la gente tenga cómo mejorar sus condiciones de vida, ¿no? No, pero eso no se puede probar tan fácilmente. Cuando uno mira los datos del PIB per cápita, por ejemplo, no se nota que haya un cierre de la brecha entre los departamentos más ricos y los departamentos en los que se produce esta deforestación. Pero veamos cómo ha evolucionado la deforestación en Colombia. Las zonas deforestadas cada vez se mueven más cerca de la selva. Ese es el principal riesgo que enfrentamos. Si sigue esa proyección,
Pronto tendremos algunas zonas con áreas muy extensas perdidas. Miren esto, si ven como las zonas de expansión agrícola, las zonas de expansión minera y las zonas de los cultivos ilícitos se relacionan mucho con las zonas deforestadas. Pero, sobrino, mire esas zonas ahí en el Amazonas. Ahí sí, no pasa nada, ¿no, mijo? Sí, esas zonas son muy lejanas y no se tiene acceso fácil por vías. Esto las protege. Estudios muestran que la mayor parte de la deforestación pasa en la vecindad de las vías. Pues es lo que toca hacer, dejar de ser vías, ¿no? No, esa no es la solución. Hay que pensar más en el equilibrio económico, social y ambiental. Esas zonas tienen características muy especiales. Algunas son parques naturales y otras son resguardos indígenas. En ellas están prohibidas algunas actividades y esto las protege de la deforestación. Quizás lo apropiado es definir mejor esas zonas a proteger. Lo más importante no es tan solo proteger esas zonas, sino potencializar las que queremos desarrollar. Ahí sí se deben hacer vías, mejorar los sistemas de riego, crear centros de logística, hacer que sea más fácil y productivo hacer negocios en esas zonas. Pero ojo, hay que cuidar que no se desplace la frontera agrícola y dar mayor productividad a la tierra que ya tenemos para este fin. Pero esto sí debe costar un billete, mijo, ¿no? ¿Quién va a pagar por todo eso? Yo no quiero pagar más impuestos. Sí, eso es costoso, pero se paga por varias fuentes. Por una parte, la mayor productividad genera riqueza y capacidad de pago, pero también proteger el medio ambiente crea condiciones para que los negocios prosperen y se den menos riesgos climáticos. Pero eso puede pasar cuando ya todo esté funcionando, pero mientras tanto, ¿de dónde sale la plata? Allí entran muchas formas de financiación. El crédito en la banca, el apoyo del Estado, las inversiones privadas, pero sobre todas puede haber una gran oportunidad de los mercados de carbono. ¿Y eso? ¿Cómo así? Entonces lo que toca es hacerse una tierrita por allá en Boyacá y por todo paga, mijo. No, tío, no de carbón, de carbono. Bueno, los mercados de carbono buscan que ese costo ambiental y social tenga un precio y quien emita ese carbono pague por hacer esa emisión. Esto lo hacen habitualmente por impuestos al carbono, pero también se puede hacer con permisos para emitir ese carbono que tienen un precio detrás y con ello consiguen los recursos. Entonces, no es el carbón como tal, es por la emisión de esa contaminación, ¿no? Pero ese impuesto, otro impuesto. Sí, tío, es un mecanismo para darle un precio a lo que llamamos una externalidad, que usualmente no lo tiene. Y es una forma de hacer que las personas se responsabilicen por eso que están causando de daño al tercero. Existen dos mercados de carbono, los de cumplimiento, basados en cuotas o permisos de emisión, y los voluntarios, basados en proyectos que permiten capturar ese carbono o, idealmente, evitar que se produzca. Pero, ¿y para cuándo se espera que funcione? Hace años está funcionando. Europa ha tomado la delantera en este tema y ha creado mercados robustos en los que se transan miles de millones de dólares de estos productos. ¿Cuál Fórmula 1? Lo que dar plata es ser el zar de los bonos de carbono. En Colombia, esos esquemas son relativamente nuevos y han tenido algún avance, pero todavía les falta mucho desarrollo. Existe la estructura de los mercados de compensación, pero no se han puesto en funcionamiento. Y si bien existen proyectos para los mercados voluntarios, enfrentan algunas críticas, como los temas de la certificación. Pero entonces, mijo, si en Colombia hay todo eso, ¿por qué vemos tanta deforestación? Pues tío, la verdad, porque los recursos que nos llegan por el impuesto al carbono son pocos, de 575.000 millones de pesos el año pasado. Y la capacidad de hacer estos proyectos voluntarios es limitada. Entonces necesitamos hacer que sean más necesarios. Una forma es incrementar el valor del impuesto de carbono. Otra es incentivar la negociación internacional de los bonos de carbono. Aprovechar los mercados internacionales que pueden pagar un poco mejor. Pero creo que también podemos asumir más responsabilidades. Por ejemplo, una hectárea de bosque en el Amazonas no es solo lo que en su capacidad tiene para capturar emisiones, sino también el valor que le brindan al ecosistema, al clima global, a la biodiversidad. No en vano, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador están en el top de países con mayor biodiversidad en el mundo. Quizás eso nos pueda ayudar a posicionar mejor nuestros proyectos a nivel mundial. Sí, yo vi un programa donde decían que Colombia es el país donde hay más pájaros en todo el mundo. Al final del día lo que necesitamos es una reflexión sobre cómo debemos vivir para que el planeta sobreviva. Y más allá de eso debemos entonces tomar las acciones para que esto sea una realidad.
No en un futuro lejano, sino lo antes posible. El tiempo corre y se agota la posibilidad de materializar las acciones concretas y necesarias. ¿Sabe que sí, mijo? Yo creo que le voy a invertir a los paneles solares, eso para el negocio de las empanadas. Pues sí, voy a empezar a bañarme en 5 minutos. Sí, es un buen comienzo, pero ¿y tú qué vas a hacer?